primero bueno, ya ustedes saben que hay un cambio en las prácticas, entonces que a partir de mañana comienzan las prácticas con el doctor, ¿no? Vamos a hacer 2 semanas de... Vamos a hacer 2 semanas de clases prácticas, van a descansar una semana y la siguiente el examen, ¿no? Entonces ya saben que esta unidad tiene 5 semanas. Otra cosa, ya que no hay alumnos para el turno, se amplió, porque muchos vinieron a pedir que quiero ir a otro grupo, cambio de grupo, todo. Entonces se abrió un nuevo grupo para mañana, después, seguido, ¿no? Entonces, martes y miércoles 2 grupos seguidos. Ya que no hay, entonces está prohibido totalmente el cambio de grupos. ¿Ya? No se va a poder cambiar ningún grupo. Ya ustedes se acomodan, ustedes ven. La universidad ha hecho gran esfuerzo abriendo ese grupo, no lo vamos a poder hacer, entonces ahí nomás se queda, ¿ya? Nadie puede cambiarse de grupo, está completamente prohibido el cambio de grupo. Ya los docentes saben todo eso, ¿ya? Bien. Entonces, cada uno viene a su grupo, ¿no? Transporte de membrana a través de la membrana celular. Ya nosotros hemos hablado la semana anterior, durante toda la semana, de que lo importante es la membrana celular, ¿no? Lo importante para mantener la homeostasia, mantener el equilibrio, que todo funcione adecuadamente, es la membrana celular, ¿sí? Entonces, y la membrana celular, esa bicapa lipídica, es la responsable de que exista un intra y un extra, ¿no? Que es la gran diferencia, va a marcar la gran diferencia, y que eso va a permitir que, aparte del equilibrio, cuando hay el fenómeno enfermedad, nosotros vamos también a poder manejar eso conociendo la membrana celular. Nuevamente la bicapa lipídica, quiero que vuelvan a recordar ustedes esta parte, la bicapa lipídica, hidrófoba, hidrófila en el medio, las proteínas integrales, ¿no? Integrales, que nos sirven algunas como canales, las externas se unen a los carbohidratos y hacen, ¿no es cierto?, el glucocálix, las internas que sirven para iniciar los segundos fenómenos que van a iniciarse dentro de la célula cuando son estimuladas, lo del colesterol integral y las proteínas que son el citoesqueleto, ¿no? Entonces ustedes ya tenemos ese conocimiento integral. Entonces ahora vamos a decir si esa es la pared, esta es la barrera. En esta pared, por ejemplo, no hay una forma de pasar al otro lado, ¿no? Sin embargo, la membrana sí tiene esas puertas, ¿no? Y por esas puertas que han entrado ustedes a tropel ahorita, entonces igual, pero la membrana celular no deja que pasen así ustedes, ¿no? Los dejarían pasando uno por uno, ¿no? Uno por uno, así como cuando forman cola en la discoteca para entrar, igualito, uno por uno, les mira la cara y dice este no, este sí, este no, este sí, igualita es la membrana celular, ¿no es cierto? Entonces, la membrana celular escoge el espacio, pero siempre, desde el colegio, más que todos los chicos, cuando hay una fiesta, tiran muro, ¿no es cierto? Cuando es un local abierto, ¿no? Entonces, igual, aquí también se pasan algunas sustancias por este muro, ¿no? Pero para pasar el muro, ¿qué pasaba con los chicos? Tienen que saber saltar, ¿no es cierto? Tienen que saber trepar, los gorditos se quedaban afuera y los que sabían trepar entraban, ¿no? Pasa lo mismo. Hay requisitos para pasar por aquí. ¿Qué requisitos dijimos? Que eran liposolubles, ¿no es cierto? Las sustancias liposolubles. De eso trata esta clase. ¿Quiénes pasan, quiénes no? Y a quienes les dan entrada, a quienes no, ¿sí? Y quienes entran y salen, y las chicas, ¿no? Entonces, las funciones de la membrana celular, son básicas. El intercambio, entra y salen sustancias reguladas por la membrana celular, reguladas, no entra y sale el que quiere, ¿no? La receptora, nuestro glucocálix, hemos dicho que es importante tanto como receptor como reconocimiento, ¿no? Y tenemos canales proteicos, proteínas que sirven como receptores. Esas proteínas que sirven como receptores son los guachimanes, los que van a permitir que entre o no entre tal sustancia, ¿sí?
Y el reconocimiento, bueno, ya hemos hablado del reconocimiento la semana pasada cuando hemos hablado de los trasplantes y todo eso, ¿no? El reconocimiento del glucocálix es importante, el complejo de histocompatibilidad. Esas son las tres funciones de la membrana celular, ¿no es cierto? Intercambio, una función receptora de algunas sustancias y el reconocimiento de la celularidad. Entonces, existen sustancias que difunden normalmente, las liposolubles. Otras que usan las proteínas para pasar por la membrana celular, correcto. Y otras, unas especiales que son los canales acuosos. Ya les dije que el agua entra y sale, pero no entra y sale a su libre albedrío. Entra y sale siguiendo a las sustancias que producen osmolaridad, que producen una concentración. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelantito. Entonces, las liposolubles pasan por el muro, pasan por toda la pared, ¿no? Las sustancias que usan canales proteicos necesitan alguna cosa para pasar. Eso es la clase de hoy día. Y los canales acuosos que entran y salen, pero siguiendo una concentración. Entonces, esos son los requisitos, esos son los canales, esa es la clase de hoy día. ¿Ya? Entonces, nuevamente, la membrana celular, ya recontra conocida por ustedes, ¿no? Recontra conocida por ustedes. ¿Sí? Y algún día verán ustedes una membrana celular, sí, con el adelanto, los microscopios ahora especiales, con la genética, con todo eso podemos llegar a eso en algún momento. ¿Sí? Y para que la membrana celular deje pasar sustancias, existen dos fenómenos. Uno que se llama transporte pasivo o difusión y el otro que se llama transporte activo. Existe una sola diferencia entre ambos, que uno usa energía y el otro no. ¿Y cuál es la energía que se usa? El ATP, ¿sí? ¿Y dónde viene el ATP? De las mitocondrias. ¿Y qué necesitan las mitocondrias para que haya esa energía de transporte? Glucosa y oxígeno, nuestros dos principales nutrientes y alimentos. ¿Sí? Entonces ya saben por qué se mueren cuando no comen, ¿no es cierto? ¿Ya? Que se altera totalmente el transporte a nivel de la membrana celular. Entonces, nuevamente, transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo se divide en dos también. Difusión simple, pasan como sea. Ahorita vamos a ver por qué. Y difusión facilitada. Hay alguna sustancia que facilite el paso de otra. Ambos en transporte pasivo usan o no usan energía. No usan energía. Entonces, tanto la difusión simple como la difusión facilitada sin uso de energía. La diferencia entre difusión simple y facilitada, que la facilitada necesita un ligando, una sustancia que permite el paso de otra. ¿Ya? Y el transporte activo primario y secundario, ambos usan energía. En el transporte activo primario, la sustancia misma usa su canal. Y en el transporte activo secundario, usando energía, una sustancia hace que pase otra. O, en el contrario, una sustancia entra y la otra sale. ¿Ya? Ese es el secundario. O sea, pasan dos sustancias. O juntas adentro, o las dos, una entra y una sale. ¿Bien? Entonces, ya está claro el tema de hoy, ¿no es cierto? Transporte pasivo, sin energía. Transporte activo, con energía. Transporte pasivo, difusión simple y difusión facilitada por otra sustancia, pero no usan energía. ¿Ya? En el transporte activo sí necesita usar energía. Y en el transporte activo primario, en el transporte activo primario solo una sustancia, no activa su canal y se va. En el transporte activo secundario, dos sustancias. Las dos entran juntas, o las dos, una entra y una sale, usando energía. ¿Qué otra diferencia existe entre el transporte pasivo y el transporte activo? En el transporte pasivo, tú sigues la concentración,
¿sí? O sea, más concentración, empujas y empujas y sigue pasando, y sigue pasando, y sigue pasando, ¿no? En cambio, en el transporte activo, como usa energía, un motorcito, no necesitas concentración. A veces a un sitio donde hay más concentración, te sigue mandando lo mismo, te sigue mandando lo mismo. ¿Ya? Contragradiente se llama eso. ¿Gradiente de qué? Gradiente de concentración. ¿Ya? Entonces, dos diferencias hasta ahora. Dos diferencias hasta ahora, ¿sí? Uno, el uso de energía. Dos, que uno sigue la gradiente y el otro no. El otro se va contra la gradiente, el activo. Bien. Vamos a ir viendo más diferencias conforme vayamos avanzando en la clase. Pero hasta ahí ya creo que está claro lo que es todo el tipo de transporte dentro de la célula. Esto lo van a ver bien bonito con sus ejemplos, todo en la práctica con el doctor Cruz, no se preocupe. ¿Ya? Pero tienen que estudiarlo para que no nos destroce el doctor Cruz. Nuevamente entonces, transporte pasivo y activo. Ya, el transporte activo ya lo hemos visto, ¿no? Contra la gradiente requiere energía, ¿no? Sí, requiere energía. Y un detalle más del transporte activo. Como usa receptores específicos, especiales, cuando tenemos mucha de esa sustancia y ocupa todos los receptores, se satura y ya no hay transporte, ¿no? Se saturan los receptores. En cambio, el transporte pasivo no hay ese problema. ¿Ya? Otra diferencia. El transporte pasivo, como hemos dicho, se transfiere a favor de la gradiente, es decir, del sitio donde hay más concentración, las moléculas chocan, hay energía cinética y comienza a pasar solitos entre ellos, ¿no? Y se transporta. O sea, va a favor de la gradiente, ¿no? Y no necesita energía. Hay tres formas de transporte pasivo. Tres formas. El transporte de difusión, que es lo que hemos visto hasta ahorita, simple, cuando pasan nomás a través de la pared celular. Y la difusión facilitada, que necesita un ligando, ¿no? Una sustancia. Y existen dos fenómenos más en la difusión simple, que vamos a tratarlos porque es importante. La ósmosis, que ya la han visto ustedes en el colegio, todo. Y la diálisis, tan famosa en nuestros insuficientes renales, ¿no es cierto? Fenómenos fisiológicos de membrana semipermeable que los usamos para la práctica diariamente. ¿Sí? Entonces, tenemos la difusión, el transporte pasivo se divide en tres también. Difusión, la difusión simple y facilitada. Ósmosis y diálisis. Ósmosis y diálisis lo vamos a tratar así nomás de pasar, ¿ya? Pero hay una práctica de ósmosis. Y la difusión simple y facilitada. Simple no necesita ligando, facilitada sí necesita ligando. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ese es el esquema de la clase. Ninguna. Avancemos. Si tienen preguntas, mejor pregunten, pero luego se quedan con la duda, después del examen tenemos problemas. Entonces, difusión. ¿Sí? Otra vez nuevamente, en la difusión, en el transporte pasivo, usamos el movimiento cinético, es decir, las moléculas, como están a favor de la gradiente, chocan, y eso produce su propia energía que se va a transportar. ¿Ya? En cambio, en el transporte activo necesitamos una proteína que transporte y el ATP. ¿Ya? Ya más claro, ya creo que ya no. Por ejemplo, acá en la difusión, cuando ustedes hacen un colorante, ¿no es cierto? El colorante se difunde hasta que se diluye en el agua, ¿no? Igual, difusión simple, a través de una membranita. ¿Ven cómo va pasando a favor de la gradiente de concentración hasta que se diluye totalmente? ¿Sí? ¿Y qué es lo que facilita la difusión de un lado al otro de la membrana? La difusión. El pasaje pasivo sin necesidad de uso de energía. ¿Qué lo facilita? Lo facilitan algunas variables. ¿Ya? Algunas variables. Y estas variables son primero la concentración. Como hemos visto ahorita en el ejemplo,
ese terroncito de azúcar envuelto en una membrana semipermeable, cómo se iba saliendo, ¿no es cierto? Esa es la gradiente de concentración, de un sitio de más concentración a un sitio de menos concentración. ¿Ya? La temperatura. A más calor, más fácil la difusión. Recuerden que en la energía cinética las moléculas cuando comienzan a calentarse chocan, ¿no es cierto? Su movilidad aumenta, ¿no? Un fenómeno físico, ustedes ya lo saben mejor que yo. Peso molecular. Las moléculas chiquitas pasan más fácil que las moléculas grandes, ¿ya? 3 variables. Área de superficie. Es decir, si yo tengo solo este pedacito para difundir, va a pasar menos que si tuviera todo este pedazo para difundir, ¿no es cierto? Es más fácil, va a pasar más sustancias que si solo tengo este pedacito para difundir. Área de superficie. Área de superficie. ¿Ya? Y distancia de difusión. Es decir, si hay más distancia entre la membrana celular y la sustancia que se va a difundir, es más difícil que difunda. Su energía cinética se agota y no llega a la membrana celular. En cambio, si están pegaditos, difunde fácilmente. Un ejemplo, el más clásico ejemplo en esto, en la distancia, es los capilares y las células para que consuman oxígeno. ¿Sí? Nosotros no podemos tener una celulita más lejos de 50 micrómetros de un capilar sanguíneo, ¿sí? Porque si no, no llegaría el oxígeno a la célula y no lo oxigenaría. Si se distancia más por algún fenómeno, a veces hay edemas, cuerpos extraños, etc., que hagan que los capilares se distancian más de las células, no llegue el oxígeno a la célula y la célula entra en hipoxia, ¿ya? Y se muere la célula. Entonces, distancia y difusión. Entonces, estas variables permiten que se difunda el oxígeno, que se difundan las sustancias de una sustancia a través de la membrana celular, ¿no es cierto? La gradiente de concentración, mayor concentración. La temperatura, ¿no es cierto? Mayor temperatura. Peso molecular, ¿sí? Más chiquitas pasan más fácil. Área de superficie, más área de superficie en contacto, pasan más fácil. Y la distancia de difusión. Entonces, este fenómeno va a producir que haya más sustancia que pase a través de la membrana celular. Estas 5 variables. Si alguna de esas se altera, entonces va a haber menos difusión. De la difusión simple, solo pasan a través de la membrana lipídica, ¿no? De la membrana lipídica y a través de los canales de agua. Esa es la difusión simple. ¿Quiénes pasan ahí? Hemos dicho el agua, el oxígeno, el CO2, ¿no es cierto? Y el alcohol, ¿sí? Entonces pasan a través de la membrana celular. ¿Ya? Aquí incluimos al agua, en la difusión simple, que no usa energía, sin embargo, no pasa a través de la membrana. ¿Por qué no pasa a través de la membrana? Porque la membrana es hidrófoba en sus extremos. Y para que pase el agua necesita sus canales de acuaporina, ¿no es cierto? Sus canales especiales para que pase, canales proteicos. Sin embargo, no usan energía, por eso es una difusión simple. Entra y sale el agua de la célula. Entonces, CO2, oxígeno y agua, ¿no es cierto? Ahí tenemos un canal y acuaporina. Y el CO2 y oxígeno cumplen los parámetros que se piden. La gradiente de concentración, ¿sí? ¿Qué entra a la célula? ¿Oxígeno o CO2? Oxígeno, porque en la sangre que va a las células hay más oxígeno. ¿Qué sale de la célula? ¿Oxígeno o CO2? CO2, porque en el CO2 hay mayor cantidad dentro de la célula que en la sangre, entonces entra y sale constantemente, ¿ya? Y el agua, como les digo, va a seguir otras sustancias que ahorita las vamos a ver. La difusión facilitada. La difusión facilitada requiere una sustancia, un ligando, alguien que lo ayude a transportarse, ¿sí? Alguien que le ayude a transportarse.
y va de mayor concentración a menor concentración igual. Sin embargo, como usa un canal, se apropia del fenómeno también del transporte activo y dice es saturable. O sea, en una gran diferencia entre difusión simple y difusión facilitada es que como usa un canalito, este canal llega un momento en que puede saturarse si hay mucha sustancia que quiere pasar de un lado al otro, ¿sí? Es saturable. Y eso, saturable se conoce también como transporte máximo. Hay una concentración máxima, una cantidad máxima que puede transportar hasta que se satura su canal. La difusión facilitada, existe una permeabilidad selectiva a diferentes sustancias por esos canales transportadores. No todos los canales transportan todo, no todos los canales pueden transportar glucosa dentro de la célula, ¿sí? Entonces, son selectivos, ¿sí? Estos canales de paso pueden estar abiertos o cerrados, ¿sí? Y son mediados por estos transportadores que les digo, es decir, esta sustancia que viene se acopla, abre y permite el paso de la otra sustancia, un ligando. Eso se llama difusión facilitada. Este ligando que viene y se pega al canal, ¿no es cierto?, facilita el paso de la otra sustancia. Eso es la diferencia. Difusión simple, yo paso como sea, como me da la gana. Y difusión facilitada, necesito, ¿no es cierto?, que alguien venga y me ayude a pasar. Como les decía, voy a una fiesta y no dejan entrar, pero como conozco a uno que está dentro, ese es mi ligando. Me abre la puerta y dice, no, es mi amigo, ya pasa, ¿cierto? Eso es una difusión facilitada, te facilitan el ingreso, ¿ya? Entonces, nuevamente, no tienen gasto de energía, pero se diferencian. Simple y facilitada se diferencian por la proteína transportadora. Y esta proteína transportadora, ¿sí?, proteína transportadora es saturable. Y cuando se satura ya no puede acelerar el paso de más y más sustancias. ¿Quiénes son los que usan esta difusión facilitada principalmente? Glucosa y aminoácidos, ¿ya?, que requieren un ligando especial para que pase. La glucosa tiene varias formas de pasar dentro de la célula, ¿ya?, varias formas de pasar dentro de la célula. Por ejemplo, ¿quién facilita el paso de la glucosa dentro de la célula? Los diabéticos, ¿qué no tienen? Ya, esa es una hormona, ¿no es cierto? Y hemos dicho, ¿para qué sirve el glucocáliz? ¿Para qué sirven las proteínas externas de la membrana celular? De receptores. Entonces la insulina tiene un receptor ahí, ¿no es cierto?, en la célula, ¿sí? Y ese receptor, ¿qué hace? Abre un canalito y permite el paso de glucosa dentro de la célula, ¿no es cierto? Ahí está clarito. Los aminoácidos también tienen que pasar, son moléculas grandes. ¿Por qué usan difusión facilitada estas sustancias principalmente? Porque son moléculas muy grandes, ¿sí? Son grandes, entonces no pueden pasar a través de la membrana celular. Nuevamente, difusión facilitada, ¿ven? La glucosa, ¿sí?, que usa su receptor y abre su canalito y pasa. Y los aminoácidos, el que los ayuda a pasar a los aminoácidos es el sodio. Necesita una gran concentración. Por eso es importante el sodio extracelular, ¿no? Es importante el sodio extracelular. Y cuando comienza a alterarse el sodio extracelular, nos lleva muchos problemas. Eso ya lo van a ver cuando sean doctores. El ligando, ¿ven? El ligando se une a su receptor, abre el canal que estaba cerrado, lo vuelve abierto y pasa la molécula. Difusión facilitada. El ligando es el amigo que le ayuda al otro amigo a entrar a la fiesta, ¿ya? Yo conozco a la dueña de la fiesta,
Ya, entonces me ayuda, ¿no es cierto? Ese es el ligando, ¿sí? Listo. Él conoce a la... Entonces, viene ligando, abre la puerta y pasa. Pasa todo el grupo todavía encima, ¿no? Conocen a la compañía. Entonces, los transportes facilitados, al igual que el transporte activo, pueden ir también. Pasan adentro en una sola dirección o pasan, entran y salen, sin utilizar energía. Ese transporte facilitado no usa energía. No usa energía. O sea, estos transportes que usan receptores y que abren canales, les vuelvo a repetir, pueden ir los dos hacia adentro, ¿sí? O solamente le abre el canal y solo pasa la sustancia, o los dos se meten, o uno entra y uno sale, ¿ya? Entonces, eso quiere decir aquí, ¿no es cierto? Le abro el canal y entra la sustancia, o abro el canal y los dos entramos, o abro el canal, entro yo y sales tú, ¿no? Difusión facilitada. Entonces tenemos difusión, hasta ahora hemos visto la difusión simple, ¿no es cierto? Y facilitada. Entonces, fenómeno de difusión, transporte pasivo, no usa energía. Difusión, la difusión es simple y facilitada. Transporte pasivo, transporte pasivo, ¿sí? También usamos canales iónicos. Canales iónicos. ¿Cuáles son los canales iónicos? Los que permiten el paso de sodio, calcio, magnesio, ¿no? Con esos canales también, algunos de ellos son difusión simple. ¿Cómo se regulan? ¿Cómo lo sale? ¿Cuál es el ligando? A veces tienes un ligando, una molécula, pero a veces se abren, los ayuda el voltaje. Llega la transmisión eléctrica, los abre y entran. Clásico, cuando vean transporte, cuando vean, hay un seminario y hay una clase teórica de lo que es transmisión nerviosa, ¿no es cierto? El sodio entra y sale del cordón del nervio, ¿no es cierto? El voltaje, vas cambiando el voltaje y van permitiendo el ingreso. Y mecánico, igual. El mecánico también, cuando comienzan ustedes a hacer una contracción muscular, primero hacen despacito, y ahí comienzan a hacer más fuerte. ¿Eso qué quiere decir? Que van abriendo canales de calcio en sus músculos y el músculo comienza a contraerse. ¿Ya? Entonces, son ligandos, canales iónicos. Pero como les decía, en la difusión, que es una parte del transporte pasivo, ya hemos visto difusión simple y difusión facilitada, ¿no es cierto? Dos hemos visto, simple y facilitada. La facilitada necesita un ligando, voltaje o contracción para estimular el canal y abrirlo, ¿sí? Y la difusión simple solamente pasan a través de la pared celular. Ya tienen sus diferencias, tienen todo. Pero la difusión simple también, el transporte pasivo, dijimos que tenía tres formas, ¿no es cierto? La difusión, que se dividía en simple y facilitada, y tenía ósmosis y tenía diálisis, ¿no es cierto? La ósmosis, ¿a qué se refiere? Al paso de líquido, y la diálisis se refiere al paso de sustancias. ¿Ya? La ósmosis, en el paso de líquido, ¿sí? Quiere decir que es el proceso de difusión de un solvente. Es decir, ¿cuál es el solvente principal en el cuerpo humano? El agua. Es el paso del agua a través de la membrana de un sitio donde hay poca concentración a un sitio donde hay gran concentración de ¿qué? De soluto, ¿no es cierto? Esa es la ósmosis. El paso de un solvente, o sea, el agua, de un sitio donde hay poca concentración de soluto o sustancias a un sitio donde hay mayor concentración de soluto o sustancias. ¿Cuál es el fin del paso del agua de un lado al otro?
el equilibrio, ¿no es cierto? El equilibrio de la concentración. A más agua diluyo la concentración de las sustancias y la hago más o menos similar, ¿sí? Similar. Entonces, esa es la homeostasis, eso es lo importante de la ósmosis, ¿no es cierto? El paso del solvente a través de una membrana semipermeable, ¿sí? De una zona de mayor concentración a otra de una zona de menor concentración a una de mayor concentración de solutos, ¿sí? Entonces pasa de un medio hipotónico a un medio hipertónico. Y entonces aquí vienen unos, a ver, por ejemplo, lo más común que tenemos es el equilibrio es nuestros glóbulos rojos, ¿sí? Los glóbulos rojos, ¿sí? Los glóbulos rojos entran y salen el agua de los glóbulos rojos a cada milisegundo, ¿sí? Pero cuando aumenta la concentración de alguna sustancia dentro del glóbulo rojo, entra el agua, ¿sí? Entra el agua y lo hincha el glóbulo rojo y a veces lo hace reventar y produce embolia. Ya vamos a ver varias patologías pasa esto. Y en otras situaciones la sangre aumenta su hipertonicidad, aumenta su concentración de solutos fuera de los glóbulos rojos. Y entonces el glóbulo rojo dice, ah no, acá afuera hay más soluto, yo tengo bastante agua, le voy a pasar el agua, ¿no? Y comienza a pasarle agua a la sangre para disminuir esa concentración de solutos y lo seca, ¿no? Lo más común en eso es la hiponatremia y la hipernatremia, ¿ya? Entonces miren cómo es un fenómeno natural. Nuevamente, ¿ven? Pasa, por ejemplo, ¿ven? Donde hay más concentración, menos concentración, entonces el agua pasa, ¿no es cierto? Pasa el agua al sitio donde hay más concentración, para equilibrar la concentración. ¿Y qué pasa con los, Bien, entonces el agua pasa de un sitio donde hay menos concentración a un sitio donde hay más concentración de solutos, ¿no? Y ahí, como ven, también vemos el fenómeno de la difusión, ¿no? Vemos también que las moléculas de mayor peso molecular no van a pasar, ¿sí? Eso es lo que pasa todos los días, a cada instante está sucediendo en este momento en su organismo, ¿sí? El agua pasa de un medio hipotónico a un medio hipertónico. ¿Qué significa un medio hipertónico? Un sitio donde hay más concentración, ¿no es cierto? Y el sitio hipotónico es el que le da el agua al sitio hipertónico. ¿Para qué? Para conseguir un equilibrio. Lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo. Un sitio donde hay más concentración a un sitio donde hay menos concentración, le paso agua para diluir esa concentración, ¿sí? El equilibrio constante, igual. Dentro del tubo existe más concentración de sustancias. Le paso agua a través de la membrana semipermeable para diluir esa concentración. Lo mismo a través de la membrana semipermeable, ¿sí? Entonces la osmolaridad es ese fenómeno. Nosotros tenemos osmolaridad, una concentración dentro de nuestro organismo de miliosmoles. ¿Qué significa esta osmolaridad? Sumamos todas las sustancias que producen una concentración de solutos en nuestra sangre y más o menos es a 280 300 miliosmoles. Y también, pero tenemos dos términos ahí para complicar la vida de los estudiantes de medicina, que se llaman y que están en su libro, por eso tengo que tratarlos. Que al doctor Cruz le encanta torturarlos con ese tema. Se llama osmolaridad y osmolalidad. Osmolaridad y osmolaridad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? Que la osmolaridad es la cantidad, la concentración de solutos, 300 miliosmoles, pero en 1 kilogramo de agua.
¿Un kilogramo es igual a 1 litro de agua? ¿Cómo está su física? ¿1 kilogramo de agua es igual a 1 litro de agua? ¿Sí? Ya, revisen entonces. Porque la osmolaridad se refiere a la disolución de los solutos, pero en 1 litro de agua. Y la osmolaridad se refiere a la disolución en 1 kilo de agua. ¿Ya? 300 milosmoles. Esa es la osmolaridad dentro de nuestro organismo. 180, 300. A eso tenemos que llegar. ¿Y quiénes son los principales elementos, las principales sustancias que producen esta osmolaridad? Es el sodio y la glucosa, que es lo más abundante que tenemos. ¿Ya? Entonces, y ahí van a ver ustedes algunos términos que van a encontrar por ahí que van a decir, este es un medio hiperosmolar, hipertónico, que tengo que pasarle agua. ¿A qué se refiere ese medio hiperosmolar, hipertónico? A que tengo más sodio y más glucosa, ¿no? Y tengo un medio hipoosmolar, hipotónico, tengo menos glucosa y menos sodio. ¿Ya? Más fácil, a ver. Un coma de un diabético. Un coma de un diabético se llama un coma hiperosmolar. ¿Por qué? Porque subió su concentración de glucosa, ¿no es cierto? Y a veces también sube el sodio. Entonces, hace más osmolaridad. ¿Y qué es lo que sucede con las células cuando tengo más osmolaridad aumentada fuera de las células? Le voy a dar agua, ¿no es cierto? Entonces le doy agua. ¿Y qué pasa con mis células cuando comienzo a dar agua? Se desecan. Entonces, al desecarse, comienzan a alterar su funcionamiento y el paciente entra en coma, sobre todo sus neuronas. ¿Sí? Entra en acidosis y se nos mueren los pacientes, ¿sabes? Por eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la razón? ¿Y por qué tengo que aprender eso? Pues, porque esta es la base para que aprendas cuando te llega un coma hiperosmolar a emergencia y tú eres el interno en tu primer día de clases y te dicen, y tú estás solito, el residente está en piso, el asistente está pasando visita, no se ha metido a sala de operaciones, tú no sabes qué hacer. Entonces, esto es la base para que ustedes sepan qué soluciones tienen que poner, por qué le tengo que poner esto, ¿no es cierto? Cómo voy a tratar su acidosis, todo eso. Ustedes saben esta base, cuando vayan a clínica, sí, es un coma hiperosmolar, entonces no, este líquido no, tengo que poner este líquido, no le pongo cloruro, le pongo agua destilada, no le pongo lactato, le pongo otra cosa. ¿Sí? Entonces, esa es la fisiología. Les va a dar la base para que ustedes vayan creciendo y vayan sabiendo qué hacer, ¿no? Ya después, si quieren ser dermatólogos, cirujanos plásticos, estéticos, ese es su problema. Y la diálisis, tan conocida ahora por nosotros, es diferente a la osmolaridad, porque la diálisis nos permite el pasaje de sustancias a través de una membrana semipermeable. Sustancias. ¿Ya? Entonces, nosotros le sacamos la sangre a los pacientes renales que tienen un montón de sustancias tóxicas, ¿no? Se lo pasamos por la máquina de diálisis a través de una membrana semipermeable, retenemos las sustancias y solo le pasamos agua y su sangre, sus glóbulos rojos, todo al paciente y se le vuelve a regresar, ¿no? Entonces, esa es la diálisis. Pasaje de sustancias. Entonces, transporte pasivo es difusión simple, y la difusión es simple y facilitada. Y también hay ósmosis y hay diálisis. Ese es el transporte pasivo, no usa energía, ¿sí? Los canales, cuando es facilitado, se saturan, ¿ya? Y se va en base a lo que hemos dicho, las variables, ¿no es cierto? Temperatura, concentración, área de superficie, todo lo que hemos visto en las variables, ¿sí? Entonces, ahora pasamos al siguiente medio de transporte, a través de la membrana celular. Y este sí usa energía y se llama transporte activo, ¿ya? Y el transporte activo también es primario y también es secundario. Primario cuando activa una sustancia a su canal y pasa. Y secundario cuando esa sustancia que activa un canal o acompaña a otra sustancia más o entran y salen las sustancias. Una entra y la otra sale, ¿no? Se aprovecha otra sustancia de esa activación.
se aprovecha de lo que le queda de energía en ese canal, ¿ya? ¿Qué requisito hay para esto? Que tengamos ATPs, ¿sí? ¿Y de dónde viene el ATP? Oxígeno y glucosa que producen las mitocondrias, ¿no es cierto? Listo. Ese es el requisito para un transporte activo, primario y secundario. ¿Y para qué quiero saber yo de estos receptores? ¿Pero para qué quiero hacer transporte? Porque cuando uses un medicamento, este medicamento no va a inventarse receptores nuevos, ¿no? Ustedes no son superhéroes, no son Venom, no son nada de eso, ¿no? Ustedes no van cada célula no va a ser independiente, no va a comenzar a inventar sus funciones, no. Los medicamentos van a aprovechar los receptores que ustedes tienen, ¿sí? En sus células, los aprovechan, los cogen los receptores y hacen que entre una sustancia. Esa es la función. Para eso tienen que saber ustedes transporte activo y transporte pasivo, ¿ya? Esa es la función. Entonces, ¿de dónde viene? Del ATP viene la energía, ¿no es cierto? Y requiere una proteína. Esa proteína es una proteína transportadora. ¿Y cuál es la diferencia básica con el transporte pasivo? Es que este va en contra de la gradiente, o sea, de un sitio de menos concentración, mete una sustancia a un sitio donde ya hay bastante concentración, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre el transporte pasivo y activo, aparte del uso de energía. Entonces, nuevamente lo mismo, necesito energía para hacer ingresar una sustancia a través de un canal, ¿no? Un canal. Entonces, lo mismo, activo la sustancia y puede ser que pase una sustancia, que dos sustancias se acoplen o que una entre y otra salga, ¿no? Pero para eso necesito que exista energía, ¿ya? Mire, nosotros lo que estamos haciendo son cosas bien, ahorita ya es un poco general, ¿no? Yo estoy tratando de ceñirme a lo que les pide la universidad, lo que les piden las PEFAM, lo que les piden para su ENAM, ¿no? Pero si nos podemos hablar de esos canalitos, ¿no? Activos, que sí, que entran, que salen. Por ejemplo, en cada canalito que ustedes, ya el sodio dice, ¿no? Porque el sodio se activa por voltaje, ¿sí? Entonces un canalito de sodio se activa y comienza a abrir los otros canalitos de sodio, ¿no? Pero ese canalito de sodio, ahorita ya hay 18 subtipos de ese canalito de sodio, ¿no? Y entonces, ya poco a poco yo supongo que en los siguientes años ya la educación médica va a ser mucho más exigente en este tipo de cosas, ¿no? Pero ustedes están haciendo ahorita lo básico, el contra básico. Y aunque nos molestamos con el doctor Cruz por esa situación, yo creo que ustedes primero se caminen y después se corren, ¿no? Entonces, pero caminen bien primero, no me hagan tener problemas. Yo quisiera que todos pasen ustedes, o la gran mayoría pasen, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién es el transporte activo más emblemático? ¿No? La bomba de sodio-potasio, la que hace andar el mundo, ¿no? La que mantiene el equilibrio perfecto de nuestra membrana celular, la que desde la primera clase que vimos, sodio fuera 140, ¿no? Potasio dentro y potasio fuera 354, ¿no? Entonces, si no fuese por esa bomba de sodio-potasio, no podríamos nosotros sobrevivir, porque se mantiene el equilibrio. Porque ¿qué hemos dicho? ¿El agua a quién sigue? El sodio. Y el sodio tiene canales donde entra y sale, ¿no? Pero son la menor cantidad. La mayor cantidad es por su bomba sodio-potasio. El sodio entra y sale en la célula y el agua se va detrás de él, ¿no? ¿A través de qué canales? Son canales proteicos, ¿no es cierto? De acuaporina, canales de agua. ¿Y esos canales gastan energía o no gastan energía? No, porque van a favor de la gradiente de concentración, ¿no es cierto? Entran y salen, ¿sí? Entonces ahí viene la contraparte, viene el equilibrio perfecto. Para eso, jóvenes, necesitan comer y necesitan tomar agua, ¿sí? Para eso. Eso es su glucosa y para eso necesitan respirar. Ese es su oxígeno. Sin oxígeno y sin alimento, morimos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen ustedes que aprender. Sodio sale, entra potasio, ¿ya?
también usamos, por ejemplo, el transporte con calcio. Vamos a ver ahorita más de esto. Que son transportes activos. ¿Ya? Son transportes activos. Entonces, existen tres sustancias emblemáticas para lo que es transporte activo primario. La bomba sodio-potasio, ¿sí? La bomba que transporta calcio hacia afuera de la célula, y el transporte primario de hidrogeniones, ¿no? De hidrogeniones. ¿Sí? En la bomba de sodio-potasio, salen 3 sodios y entran 2 potasios, ¿no? Y entran 2 potasios dentro de la célula para hacer su acción. ¿Y esto qué significa esto? Por ejemplo, para la membrana celular y para que ya vayan viendo lo que van a hacer la siguiente semana con el doctor Guevara. Esto significa que están saliendo, ¿el sodio es positivo o negativo? Positivo, ¿no es cierto? ¿Y el potasio es positivo o negativo? Positivo. ¿Cuál es la diferencia? Que salen 3 y entran 2. Entonces, ¿dónde es más positivo? ¿Afuera o adentro? Afuera es más positivo y dentro es más negativo. Eso genera algo que nosotros llamamos potencial de acción, ¿no? Y ese potencial de acción es la base de la transmisión, ¿sí? ¿Ya? Potencial de acción. Bien, entonces esto que produce la salida de 3 sodios y el ingreso de solo 2 potasios se llama potencial electroquímico, ¿sí? Ese potencial electroquímico. Y esa va a ser la razón por la cual dentro de la célula hay una negatividad permanente. ¿Y esa negatividad qué quiere decir? Que tus células están sin estimularse. En este momento, ¿sus neuronas cómo están? ¿Estimuladas o no estimuladas? De algunos, los de adelante, los de atrás ya están ya en sueño no REM. Lo que sucede es eso, ¿no es cierto? Si está estimulado, si hay estímulo, tu neurona está en constante movimiento y el potencial de acción se va alterando, ¿no? Se va alterando, va cambiando, se va haciendo más positivo, porque hay neurotransmisión constante, ¿ya? Cuando duermen,